Hoy vamos a avanzar con un nuevo curso, una nueva propuesta en relación con el terreno de la escritura y en este caso más precisamente con lo que tiene que ver con la escritura teatral. Y para eso nos vamos a meter en el mundo de la tragedia isabelina. Vamos a analizar y a observar, por un lado, lo que tiene que ver con la cosmovisión isabelina, con lo que se conoce como la cosmovisión isabelina, que no es otra cosa que entender, que poder descubrir cómo entendían el mundo los isabelinos allá por el siglo XVI, XVII, siglo XV, XVI, XVII, es decir, en el terreno más o menos de 200, 300 años, cómo es que los isabelinos, los ingleses, entendían, cómo miraban el mundo, porque justamente es lo que atraviesa a Shakespeare como autor, y al decir, por supuesto, tragedia isabelina, vamos a analizar una obra del bardo, del autor inglés, William Shakespeare, un autor que su periodo de vida lo ubicamos entre los años 1564 y 1616, un autor que podemos decir que produce, si se quiere, podemos dividir su obra en tres pilares. Podemos hablar de sus comedias, podemos hablar de sus tragedias y podemos hablar también de los dramas históricos. Podemos dividir su producción en esas tres columnas: las comedias, como tal vez algunas y algunos de ustedes habrán oído nombrar, por ejemplo, Medida por Medida, que es una comedia amarga que analizamos en uno de los cursos del Teatro del Renacimiento, que lo pueden visitar, es el curso anterior a este, en términos históricos. Mucho ruido y pocas nueces, bueno, un centenar de comedias que el autor escribe. Las tragedias, que en este caso, al hablar de tragedia isabelina, vamos a analizar El Rey Lear, que es una tragedia, una de las más conocidas de Shakespeare. Por supuesto, podemos mencionar a Hamlet, a Macbeth, como otras grandes tragedias del autor, Romeo y Julieta, por supuesto. Y los dramas históricos, que es el tercer pilar que nombramos, que obedecen más bien como a registros de obras casi documentales, que obedecen a reyes de la Inglaterra isabelina, que el autor retrata en el marco de una obra teatral. Por ejemplo, Enrique VIII, podríamos mencionar como un drama histórico, que podríamos decir que son más bien como obras de propaganda de la monarquía. De hecho, por ejemplo, Enrique VIII termina con el nacimiento de Isabel, y en ese final el autor dice algo así como: nace esta niña que viene a traer luz a Inglaterra, ¿no? Como una especie de homenaje a la reina Isabel. Ahí podríamos ubicar los dramas históricos, ¿no? Entonces tenemos estos tres pilares de un autor que podríamos catalogar como un genio de la literatura, un autor que no nace en Londres, nace en Stratford, y avanzada la edad, después de casarse con Anne Hathaway, que fue su pareja en su vida, y de tener hijos, decide mudarse a Londres, y ahí en Londres, después de tener varios oficios, varios trabajos, comienza a actuar, a dedicarse a la actuación. Forman una compañía, que es la compañía de los Chamberlain's Men, que se llamaba así porque justamente Chamberlain era el apellido de un noble, entonces la compañía era de este noble, por eso se llamaban los Chamberlain's Men, que tenían esta compañía teatral. Pero parece ser que un día los ve el rey se fascina con algo de la propuesta artística y dice y propone que esa compañía sea de él. Más que proponer, lo decide, ¿no? Esta compañía tiene que ser mía. Entonces la compañía pasa a llamarse los King's Men,
que era la compañía donde actuaba Shakespeare, que actuaba, pero después, como empezó a escribir y a producir estas obras, empezó a tener más fama de autor, y bueno, ahí es donde se genera toda esta producción que conocemos de él y que nos llega al día de hoy, ¿no? Pero lo situamos a Shakespeare entre los años 1564 y 1616, donde vamos a situar también, por supuesto, la tragedia isabelina al momento de mirar y de ver El Rey Lear, que es la tragedia que vamos a analizar, que es del año 1606. Vamos a observar particularidades de esta obra, por supuesto, pero analizándola también según el contexto, donde nos vamos a meter con lo que tiene que ver con la cosmovisión isabelina, con cómo entendían los isabelinos el mundo, y a partir de eso asociar y ver cómo esto se refleja en esta obra de teatro en particular, ¿no? Entonces vamos a ir con El Rey Lear, una obra que, como siempre menciono en cada uno de los cursos, con las propuestas de materiales que doy, la obra la pueden descargar de la misma web, pueden descargarla para leerla. Lo ideal es que siempre antes de observar este curso, de, de viajar con cada uno de los cursos, puedan leer las obras, porque en la medida que tengan la obra leída, todo lo que aquí se pueda conversar o lo que pueda decir les va a resonar, les va a resultar más familiar, y va a ser un proceso, creo yo, de un aprendizaje más profundo, por supuesto, más allá de que en cada curso siempre resumimos las obras. Entonces, vamos a ir con Rey Lear. Pero antes de todo esto, antes de ver lo que tiene que ver con la cosmovisión isabelina, con la obra, con Rey Lear, hay algunos puntos a destacar de la tragedia isabelina como, a mi entender, importantes. Por un lado, esta cuestión de que la tragedia isabelina, el género, hace un salto del medioevo al barroco. Es decir, tengamos en cuenta que aquí, al momento de hablar de tragedia isabelina, estamos por supuesto en pleno Renacimiento, estamos en el 1500, 1600, es decir, estamos saliendo del medioevo, estamos en el Renacimiento. Si quieren profundizar sobre el Renacimiento, por supuesto, observen, les recomiendo que visiten el curso de teatro renacentista, que está aquí mismo ya en canaldescritura.com, pero lo que tenemos que entender en particular con esto de la tragedia isabelina es que hay un salto de lo medieval a lo barroco. Es decir, en este pasaje del medioevo al Renacimiento aparece el barroco como propuesta, como expresión, y es ahí donde vamos a encontrar, por ejemplo, estas tragedias de Shakespeare, donde vamos a encontrar una multiplicidad de personajes y de tramas paralelas. Es decir, como bien propone el barroco en su pintura, el punto, el centro del cuadro va a parecer un poco más difuso. Y por eso, cuando leemos las tragedias de Shakespeare, aparece en esta zona de tramas paralelas. No hay una acción única, por supuesto que hay una acción siempre que cuenta la obra, pero al haber tramas paralelas, aparece cierta zona barroca de expresión, donde a veces el eje o el punto aparece en una zona más nebulosa por la gran cantidad de personajes, por la gran cantidad de signos. Esta es una propuesta muy particular que va a aparecer con el teatro isabelino, con la tragedia isabelina, y en ese sentido, lo que los italianos y los franceses consideran del mundo grecolatino, por ejemplo, no se va a considerar tanto en Inglaterra. ¿En qué sentido? Es que, por ejemplo, que en las obras no va a haber prólogo, es decir, no existe el prólogo en las obras de Shakespeare, en las tragedias del autor. Hay una ausencia del coro también, por supuesto. Lo que sí podríamos identificar como algo que tal vez responde al mundo greco-latino, algo tal vez sobre lo cual el autor, Shakespeare, trae, si se quiere, del teatro griego o del teatro latino, que también pueden encontrar información de esto en este canal de escritura.
Algo que sí trae el autor en relación con ese mundo clásico, tal vez pueden ser aquellos núcleos estructurales de la tragedia clásica, como son la jamartía, la hibris, la anagnórisis, el hecho patético, es decir, la jamartía como ese primer error fatal, la hibris como esa persistencia en el error, la anagnórisis como ese reconocimiento, esa revelación, y el hecho patético como el hecho final, trágico, esa zona de, de encarnar el dolor en el cuerpo, esa especie de manifestación trágica final donde hay muertes. Es decir, hay algo de esos núcleos que sí van a aparecer en las tragedias, en el héroe de cada una de las tragedias de Shakespeare, y en Lear vamos a ver cuáles son, cómo se manifiestan. Es decir, hay una zona de la tragedia isabelina que, a diferencia de, como decíamos, de los franceses y de los italianos, se separa en relación a imitar al mundo greco-latino, al teatro clásico, griego-latino, pero hay otra zona del teatro inglés, de la tragedia isabelina, que sí responde, como por ejemplo en este caso a proponer estos núcleos estructurales que se repiten, que aparecen en las tragedias de Shakespeare. Entonces, hay algo de estos puntos que a mí me resulta en principio interesante para destacar, para enmarcar, para ubicarnos, para empezar a ubicarnos en esto que tiene que ver con la tragedia isabelina, para empezar a desplegar algunas zonas y ponernos en sintonía con esta cuestión de el teatro de Shakespeare y precisamente con la tragedia.